Muy bien. Buenas tardes. Esta es una sesión online que organiza el Círculo Intercultural Hispano-Árabe y estamos encantados, por supuesto, de contar con el amigo, ya le conocemos de bastante tiempo, Juan José Valle. Juan José Valle es capitán de navío de la Armada ya jubilado y, por supuesto, le hemos visto siempre con nosotros, entusiasta de lo que es árabe, andalusí, hispano-árabe, toda esa mezcla tan maravillosa, ese cóctel bonito que tenemos en esta tierra querida por todos, España, la península ibérica también, porque hablamos, por supuesto, de la presencia de la cultura andalusí en toda la península ibérica, no solamente en la parte de España, sino también en Portugal. Yo diría mucho más. Ha llegado a muchos sitios la cultura. Y entonces, él podemos hablar de que ha dado varias conferencias, pero vamos a citar solamente unas cuantas, fue en Ciudad Real, en Palma de Mallorca, y participó también en ciertos congresos también relacionados sobre Argel, ¿no? Eh, Argel en el siglo XII, cosa que realmente es muy interesante también. Así como en varias jornadas y también en la Alianza de Civilizaciones. Las jornadas aquellas fueron muy importantes para toda nuestra relación norte-sur, civilizaciones, y entonces, como veis, Juan José Valle es un señor que está al tanto de todo lo que son los temas relacionados con este mar nuestro, que es el que nos está dando la vida culturalmente, y sentimos unidos a él, y personas como Juan José Valle pues nos ayudan, por supuesto, nos ayudan muchísimo a que esta penetración norte-sur se haga cada día mucho más fuerte y con más, digamos, entusiasmo, porque es bueno el entusiasmo para que podamos entender al otro. Y la cultura es entusiasmo. Yo admiro muchísimo a las personas que se entusiasman con todos estos temas culturales que tenemos entre la civilización del Mediterráneo, las civilizaciones del Mediterráneo. Yo empiezo a decir que yo nací, gracias a Dios, en una ciudad grego-romana. Y digo gracias a Dios porque es la que me ha dado muchísimo para seguir sintiendo lo que es, o para sentir, no seguir, sino sentir lo que es las civilizaciones del Mediterráneo. Y Juan José Valle, pues el amigo que va a empezar a darnos su charla, realmente también como que ha dado muchos pasitos por el mar, pues ya sabe perfectamente lo que son estas relaciones de norte y sur de primera mano. Pues nada más, os dejo, que hablamos de vosotros, con Juan José. Venga. Buenas tardes, muchas gracias, Abdo. Es un placer colaborar en la jornada de conocimiento y convivencia, y nada mejor que empezar recitando una estrofa del místico sufí murciano Ibn al-Arabi, el equivalente a San Juan de la Cruz, pero musulmán. Creo que esta pequeña estrofa define su pensamiento respecto a la convivencia. Mi corazón se ha hecho capaz de adoptar todas las formas. Es pasto de gacelas y templo de ídolos, convento de monjes cristianos, la Kaaba de los peregrinos, las tablas de la ley,
y el libro del Corán. Yo milito en la religión del amor, cualquiera sea el sendero que pisan mis camellos. En Murcia, hace años, pusieron por fin una avenida con el nombre de Ibn al-Arabi y una estatua de Derramar II, fundador de la ciudad. Aquí en Palma, a pesar de mis palizas dialécticas en conferencias y periódicos, no tenemos ninguna del mallorquín más conocido en el mundo árabe. Me refiero a Yahya Ben Ghania al-Mallorquí, que durante 40 años sostuvo una guerra en el Magreb contra los almohades. También se le llamó el Aníbal de Mallorca. Ahora vamos a hablar de Baleares. Pero antes voy a decir lo que has dicho. Cuando estuve en Argel y di una conferencia en Argel que me salió muy bien, por cierto, en árabe, por la noche me llevaron a la televisión y me pasó una cosa rarísima. Me quedé seco. Me preguntaban, imaginaros un muerto delante de la televisión argelina. Eso fue un desastre total. Es una anécdota negativa. Bien, vamos a hablar de Baleares. No cabe duda de la gran influencia que ejerció la cultura andalusí en las islas, que se llamaban Al-Jazer al-Sharqiyya, o sea, las islas orientales del Al-Ándalus. Y lo podemos comprobar a través de la toponimia de muchos de sus pueblos, de claro origen andalusí. Bini Arás, Bini Salem, Algaida, Banyalbufar, Marrasí, Bini Ali, Viñola, Alcudia y Magaluf. Pasa que Magaluf, la traducción de este nombre es algo, llamémosle feo, Maca al-Jaruf, ¿no? Pues parece ser que era una zona donde se permitía a los cristianos tener los animales prohibidos por el Islam. Asimismo, existen numerosos vestigios andalusíes en construcciones y fortificaciones, así como en el Tratado de las Cañas, sobre todo en los pueblos reseñados anteriormente, en aljibes y canales, ¿sabes?, para traer agua, también en la Medina Mallorca, y en el Cántopo, aprovechando las laderas para hacer bancales donde sembrar. Me atrevo a decir que estos bancales para donde sembrar vienen de influencia yemení, ya que en ese país está repleto de bancales. Lo sé porque estuve allí y me quedé impresionado de los bancales, ¿no? Y los primeros musulmanes que llegaron aquí fue una familia de ese país. Aquí me refiero a Mallorca. Las topominias de los pueblos tienen su traducción perfecta al español, pero hay algunos como el Valdemosa que tiene varias interpretaciones. Pero si digo la interpretación que tiene sería meterme en camisa de 11 varas, porque podría ser de que estamos en tal Belemusa, ¿no? Ya que aquí llegaron los primeros, los que eran de allí, yemeníes, ¿no? Pero, y por tanto, me voy a centrar en algunos de los literatos o poetas que formaron parte de la época andalusí de las islas. Unos porque vivían aquí y otros porque llegaron atraídos por la paz que reinaba. Voy a empezar con la descripción de la isla de la Risala de Al-Shakundi. El gobernador almohade de Ceuta organizó una discusión entre un poeta tangerino y el andalusí, y fueron comparando las ciudades a uno y otro lado del estrecho. Solo comentaremos lo que dijo, no comentará ella, lo que dijo al andalusí, al-Shakundi, sobre Mallorca. La isla de Mallorca es una de las tierras de Dios más pobladas y de las más abundantes en mieses, provisiones y ganados. A pesar de su aislamiento de las demás tierras, puede pasarse sin ellas y hasta les envía el sobrante de sus productos. Su prosperidad, su independencia, la densidad de su población y la extensión de su campiña la enriquecen. Hay en ella multitud de ventajas. Tiene hombres ilustres y guerreros que se consagran a defenderla de los enemigos que la cercan. Y también había mulas. Las mulas de Mallorca se compraban a precio triple de las peninsulares. Según Ben Haucal, eran las más apreciadas y llegaron a venderse entre 100 y 200 dinares, siendo el precio normal de unos 60. El arabista Joaquín Balbe dice que Almanzor, para una de sus campañas, compró 3.000 mulas en una semana. Imaginemos a los 120 buques de la escuadra califal transportando cada una 25 mulos.
Intentaré que esta pequeña charla sobre la cultura sea avanzando con la época, pero empezaré con Al-Hakim II. Antes lo voy a dejar, cuya biblioteca tenía más de 200.000 volúmenes. Sabemos que era comparable a la de Constantinopla, un poquito más pequeña, ¿no? Podría haber empezado con Aderramán II, que particularmente yo considero que fue quien elevó al Andalus y nos enseñó a comer y a vestir, pero sería muy extenso y es mejor dejarlo. De los personajes cultos y poderosos, el primero que destacó en aquella época fue el literato y poeta Muchazo, gobernador de Mallorca, y luego fue uno de los valíes del califa Al-Hakem. Al morir Al-Hakem, se conjuró con Almanzor para gobernar el califato, bueno, tras haber matado al general Galif, bien, ejerciendo el poderes del niño hijo de Al-Hakem, o sea, nombrado califa Gisán II. Poco le duró. Dos espadas sabemos que no caben en la misma vaina, y cuando Almanzor le metió en prisión, exclamó ante los asustados jueces: No fiarse jamás de la fortuna, que es mudable. Antes hasta los leones me temían. Ahora tiemblo yo a la vista de un zorro. Qué vergüenza para un hombre de corazón el verme obligado a pedir clemencia de un malvado. Después sabemos que llegó la guerra civil y la desintegración en principados, parecido a nuestras comunidades autónomas. Digo parecido porque muchos engloban lo de nuestras comunidades. Pero aquí tuvimos la suerte de que un cultísimo emir llamado Muyahid el Amiri, o sea, de la familia de los amiríes, no de la familia, de los clientes de Almanzor, pues como sabemos todos era Banu Amir, tomara el mando de Baleares y Denia, y como su taifa o principado estaba en paz, aprovechó la guerra civil para traerse cultura y muchos sabios, pero no solo de Córdoba, que estaba inmersa en la lucha contra los bereberes, sino de toda la península. Era un gran lexicógrafo y pasó a la historia Muyahid el Amiri como el señor de la espada y el cálamo. Y bibliotecas se construyeron y sabios empezaron a llegar a Denia y a Mallorca, gracias precisamente a Muyahid. Refiriéndonos a la isla, llegó el gran Ben Hahn, que todos conocemos, autor de un magnífico tratado sobre el amor llamado El collar de la paloma. Particularmente lo creo comparable al Ars Armandi o Arte de amar de Ovid, particularmente. Para mí, Mallorca tuvo el honor de acogerlo durante 9 años. 9 años. Considero que era el mejor polígrafo andalusí, autor de multitud de poesías y frases poéticas. Dice que solamente diré, mejor dirá ella, algo de las que me gustan. Por ejemplo, Cuando se cimbrea al andar, parece un ramo de narciso que se balancea en el jardín. Sus zarcillos parecen estar en el corazón de su enamorado, porque cuando anda, en él repercuten el pinchazo y el tintineo. Tiene el andar de la paloma, en donde no es censurable la torpeza ni vituperable la lentitud. Ben Hahn era cordobés y cuando los bereberes asaltaron Córdoba, huyó hacia Almería acompañado al emir Jairán, defensor de Córdoba, que precisamente le salvó la vida. Digo, Ben Hahn a Jairán. Cuando Jairán le traicionó en Almería, marchó de Almería a Guadix. Y cuando Jairán ordenó asesinar al efímero califa de Ramán IV al-Murtada, marchó a Sevilla, donde el príncipe Al-Mutadid, padre de Al-Mutadid, el poeta, le recibió. Y luego quemó sus libros por temas religiosos y de envidia, siempre la envidia. Su frase ante ello fue: Aunque queméis el papel, no podréis quemar lo que encierra, que dentro de mi espíritu, a pesar de vosotros, se conserva. Y conmigo camina a donde mis pies me llevan. y harto de traiciones y de ambular, vino a refugiarse en la paz de la isla. Particularmente, a mí la que me gusta de las poesías es esta, que voy a rentar. Desearía rajar mi corazón con un cuchillo, meterte dentro de él y volver a cerrar mi pecho, para que estuvieras en él, no habitaras en otro, hasta el día de la resurrección y del juicio, para que moraras en él durante mi vida y a mi muerte, ocupara las entretelas de mi corazón en las tinieblas de sepulcro. Al terminar una conferencia, después de recitar esto, me dijeron que era una poesía
tremendamente machista. Benjat fue muy bien acogido en Mallorca y organizó certámenes de poesía y otros temas culturales, a invitación de su señor Mujahid el Amiri en Denia, e invitaba a quienes consideraba con erudición suficiente. 9 años estuvo, 9 años. Los no invitados se sintieron agraviados y al cabo de los años empezaron las envidias y la maledicencia. Y ahora, un inciso, con tu permiso, Anton. Sabemos que en nuestro país, cuando un clavo sobresale, se le martillea para que no destaque. Eso ocurrió en Benjat en Sevilla, pero hubo un ejemplo para mí mayor. Vamos a deslizarnos un momento a la magnífica época de Ramán II. Año 877 con Infirnas al Rondí, el rondeño, el primer ser humano que consiguió volar. He dicho bien, el primer ser humano que voló o planeó. En su primer intento se dio un porrazo, pero estaban esperándole y en su segundo intento lo consiguió, aunque se rompió las piernas en su toma de tierra. Abderramán II fue a verle, interesado por ello, y entonces él le dijo que había estudiado bien el vuelo de las águilas, pero no había estudiado su cola, y por eso aterrizó tan mal. Pero a pesar de eso, lo consiguió. Y los envidiosos se cebaron en él, y uno de ellos, llamado Mumin ibn Said, le dedicó esta moza. Quiso aventajar al grifo en su vuelo, y solo llevaba en su cuerpo las plumas de un buitre viejo. ¿Verdad? De pena. Nuestro carácter es típico hispano, tanto en Hispania, como decía antes, España, Sefarad o Al-Ándalus. Llamemos como llamemos, a nuestro pie de toro siempre pasa lo mismo, de pena. Y eso que tenemos un cráter en la luna con el nombre de Infirnas, ¿eh? Y un impresionante monumento, a ver si se ve, impresionante monumento, ¿se ve o no se ve? En Bagdad, no se ve. Este es un impresionante monumento dedicado a Infirnas en Bagdad. Ahora lo veis, ¿verdad? Bien. Y por fin, en el Guadalquivir, cerca de Córdoba, se ha hecho este puente de Infirnas. ¿Sí? El puente que está cerca de Guadalquivir, por lo menos algo. No. Me he desviado. Pero pensémoslo bien, los americanos, los hermanos Wright le han sacado brillo a los hermanos Wright. En cambio aquí, tenemos a este hombre que fue el hombre que voló, el primero que voló, y no se enseña ni en los colegios. Considero que es vergonzoso. Lo siento, me he desviado. Estaba hablando de Benjat y las tertulias habían creado animosidad contra él. ¿Qué hicieron? Pues aprovecharon el tema religioso del maliquismo para ensuciarlo. Finalmente, el gran autor del Collar de la Paloma se marchó y recitó esta frase digna de su carácter. Soy tierra durísima, pedernal duro. De todo remisa los esquejes, insumisa. Pero la planta que me arraiga no necesita en primavera el cuidado de las lluvias. Su escuela cultural siguió inmersa en Mallorca y continuó con su discípulo Abdalá al-Omaidi, que escribió su biografía. No tengo ni idea de dónde está su biografía. Favorecidos todos por Mujahid el Amiri, que por cierto, me parece que leí que no había conocido, cuando los 9 años que estuvo aquí Benjat, Mujahid el Amiri residía en Denia. Termino de hablar del gran Benjat con esta poesía que describe su llegada a, ¿dónde? No lo sé. Bendita la tierra que volvemos a habitar. Benditos los que hay en ella, porque en ella se encuentra la felicidad. Sus piedras son perlas, rosas son sus cardos, miel son sus aguas y su polvo ámbar gris. Pienso que no puede haber sido Mallorca porque la primera frase dice bendita la tierra que volvemos a habitar. El príncipe elevó a la taifa de Denia Baleares a las cotas más altas de cultura y también de poder. Había fundado bibliotecas en ambas partes de su principado, y sabios y poetas los había por doquier en todas las islas. Por ejemplo, en Menorca destacaba Said ibn Hakan o ibn Said, como queramos llamarlo, con estas frases poéticas. Menorca es excelente y sus gentes son honradas. Dios sabe que la amo, y si yo fuera un portero del paraíso, diría, entrad, oh gentes de Menorca, e instalaos en lo más alto.
Otra dice ahí fue, Ellos son flechas y los corceles arcos, el enemigo el blanco y tu valor el arquero. y esta otra que va a recitar parece sacada de un tratado de piedad. Piedad. El odio es la enfermedad de los corazones y el perdón es el médico. Sé clemente con el culpable, pues gracias a ti puede que se arrepienta. Y olvida las faltas, pues recordarlas también lo es. Eso que hemos hablado era Menorca. Y en Ibiza destacaba Idris Ben al-Yumán, que hacía panegíricos para poder vivir. Y fue el que dedicó a Mujahid esta preciosa, llamémosla así. El alba está velada y la noche ha tendido su tienda. Las deslumbrantes estrellas parecen gente donde se levanta la luna como un imán en el púlpito. La luz de la aurora semeja la bandera roja de un jinete al que sigue un ejército de estrellas. Es como si el rayo de sol fuera el rostro del Mujahid cuando ilumina con su resplandor el amanecer. Era una descarada adoración, pero a pesar de ello había que corresponder. Pero Mujahid estaba en bancarrota. Para salir del apuro, tomó el libreto, lo acercó a su nariz y se lo devolvió con cara de asco diciendo, «Uf, tu poema huele a Sabina». Como sabemos, es la madera más abundante en Ibiza. El ibicenco quedó desconcertado, pero reaccionó y dijo, «Príncipe, si algo malo he dicho con mi poema, hazlo bueno con tu favor. Pero si me he quedado corto, alárgalo con tu olfato». No le pasó nada, ¿eh? Otra poesía del ibicenco fue, Eran pesados los vasos cuando vinieron a nosotros, pero cuando estuvieron llenos de vino puro, se aligeraron y estuvieron a punto de volar con lo que contenían, del mismo modo que los cuerpos se aligeran con los espíritus. llegó de Córdoba Indarrach al-Castellí, que al ser acusado de tener relaciones con la jovencita que cuidaba su casa, contestó a los acusadores diciendo, ella es como una orquídea, de donde yo solo tomo la belleza y el perfume, porque no soy como las bestias del campo. Para estas, un jardín es solo un lugar de comer. También vino el cordobés itinerante Mar, que dedicó a Mujahid la epístola de la espada y el cálamo, con el nombre con que Mujahid pasó a la historia. Y vino quedándose para siempre un poeta siciliano llamado Abu al-Ara, casi un gigante de 2 metros de estatura. Como vemos, nuestras islas eran un emporio de cultura y poder, con la flota califal, excepto la de Almería, donde gobernaba Jairán, estaba fondeada en la bahía mallorquina, pero esa es otra historia. Y llegamos a mi preferido, Ben al-Labana, el hijo de la lechera o el hijo de la señora que hacía yogur. Era de Benissa, Mediterráneo de Benissa. Llegó a Mallorca en la época que gobernaba el que fue el último príncipe de Taifa, Mubashir ad-Dawla, que si no me equivoco, más o menos significa prosperidad del Estado. Y aquí permaneció hasta su muerte. Su pequeño cuerpo, de aproximadamente 1,5 metros, albergaba un magnífico poeta y rasoda. Fue el preferido del príncipe poeta Al-Mutamid de Sevilla, al que acompañó en la batalla de Zalaca contra Alfonso VI. Tras la batalla, mientras el príncipe estaba siendo jurado, se le acercó diciendo, no había delante de ti más que mi persona y las lanzas y las espadas que se rompían contra las armaduras. Me diste la pluma de una flecha. Dame plumas de pájaro y lo mismo que me he clavado, ahora cantaré. Era muy amigo del príncipe Al-Rashid, hijo de Al-Mutamid, que también era poeta, y le dedicó esta poesía. Busco el lugar donde mana el rocío y lo encuentro en las manos de Al-Rashid. Hablé con él y hallé una piedra preciosa. Le miré y vi una estrella. Es un león que sobre el polvo camina y su poesía en el cielo brilla. Tras la invasión almorávide, cuando el príncipe Al-Mutamid fue aprisionado en Sevilla, mientras luchaba buscando a la muerte, el poeta le dedicó esta poesía. Desmontada fue su tienda, pero no derribada, la de los erguidos estandartes donde vivía entre el valor y generosidad. Sus flechas eran de hierro, sus regalos de 100 camellos, y los dardos del destino le hirieron donde no le cubría la armadura. Se refería a la muerte de sus hijos, asesinados uno
y otros muertos en batalla. Y no me resisto a poner una poesía de Almotavid cuando estaba prisionero en Ahmad, que empezaba así. Lloré al paso de las perdices sobre mí, libre sin cárcel ni cadenas. No fue envidia, Dios, de libre, fue melancolía. Si me pareciera a ellas, pero me voy a aguantar. Pues espero que al terminar la recite Carmen Panadero, que se la sabe. Una gran arabista más experta que yo en Almotavid. Y ya te veo, Carmen, sí, pero seguiré y espero. Los almorávides aprisionaron al Almotavid y cuando partía desde Sevilla hacia su destierro en Ahmad, su última poesía trasladada a muchos idiomas fue así. Todo lo olvidaré, menos aquella madrugada junto al Guadalquivir, cuando estaban en las naves como muertos en sus fosas. Las gentes se agolpaban en las dos orillas, mirando cómo flotaban aquellas perlas sobre las espumas del río. Caían los velos, porque las vírgenes no se cuidaban de cubrirse y se desgarraban los rostros, como otras veces los mantos. Llegó el momento, y qué tumulto de adioses, qué clamor el que a porfía lanzaban las doncellas y los galanes. Partieron los navíos acompañados de sollozos, como una perezosa caravana que el camellero arrea con su canción. ¡Ay, cuántas lágrimas caían al agua! ¡Ay, cuántos corazones rotos se llevaban aquellas galeras insensibles! Tras lo ocurrido, el poeta vino a refugiarse a Mallorca, único lugar en paz, pues toda la península musulmana estaba en manos de los almorávides. Refiriéndose a la Medina Mallorca, Ben al-Labana dijo: Es una ciudad a la que la paloma ha prestado su collar y el pavo real ha cubierto con su plumaje. Sus torrentes bajan como vino y los patios de las casas son como vasos para recibirlo. Sobre las chicas mallorquinas, dijo en la fiesta del sacrificio: es un día en que juegan las muchachas, se contonean como ramas bajo el soplo de la brisa. Cuando se sientan, parecen colinas sobre la tierra húmeda y antílopes en el aprisco cuando caminan con prisa. Son a la vez cultivadas y silvestres, sus cuellos son esbeltos y erguidos, sus rostros son también serios y alegres y con ceñidores arrastran largas calas sus vestidos. Silenciosas en su interior, hay una voz en que se han apoyado, pues cada una tiene un cumplido caballero como servidor, con rostro vergonzoso y corazón desvergonzado. Había muchos poetas con sus panegíricos, pero él consiguió el favor del príncipe cuando en una revista naval declamó, junto a otros poetas declamó: en la bahía está la flota tan numerosa como agua de chaparrones. Ambas son desbordantes. Sobre ella van los hijos de la guerra como en corceles ganadores y llenan sus puentes y bodegas armados y vigilantes. Vuelan las naves, las hijas del mar. Sus plumas son como las del cuervo, pero son halcones en realidad. Semejan nubes cargadas de lluvia que al sumergirse en la bahía navegando parecen desde lejos un espejismo de camellos caminando. No pude imaginar antes de verlos que los barcos fueran feroces leones que agitan los remos hacia ti saludando, como pestañas de un ojo que está temblando, o como los cálamos del secretario del rey que traza sus alargados rasgos en el papel. En esa época tan cultural, las envidias de los demás poetas con Ben al-Labana eran tales que empezaron las murmuraciones, y le acusaban de gustarle mucho a las mujeres jóvenes y de beber mucho vino. A esto se había acostumbrado en la corte sevillana del Almotavid. Algunas de sus poesías lo confirman. Escuchen esto. Oh, aquel que alancea a los caballeros en el combate. Cuando le alancean senos, debe arrojar las armas. Cuando atacan negras pupilas, nadie puede hacer las blancas espadas. Gracias a Dios soy un hombre que se ha arrepentido de todo menos de amar a las bellas. Los envidiosos se chivaron al príncipe y al saberlo el poeta intentó entrevistarse con él. Fue acogido fríamente, comprendiendo que la maledicencia y la envidia le socavaban. Sabía su imposibilidad contra ello y comunicó al rey que marchaba de Mallorca. Al día siguiente le envió una carta de despedida con un verso explicando que la calumnia es como la lluvia, que si no se contiene a tiempo, lo anega todo.
La lluvia suave cae en el río, termina siendo torrente. Huyo aunque Mallorca se convirtiese en Egipto y tus dones en el Nilo. Pero quedó Mallorca para siempre, pues al día siguiente llegaron los pisanos y los barceloneses. Fue en el año 1014. Murió en el dicho asalto. Aunque parezca mentira, hay un pacto de amistad interna entre Barcelona y Mallorca, debido a cierta cosa que ocurrió con la flota mallorquina apoyando al conde de Barcelona. Pero esa es otra historia. El soberano mallorquín había pedido su auxilio a los almorávides, dueños del Magreb y de la península la parte musulmana. Pero estos dilataron la ayuda. Imagino dirían algo parecido a la frase "ya te diré cosas", frase típica de Mallorca, indicando unos pocos deseos o esperar a que nosotros vengan. Y cuando finalmente llegaron, la ciudad estaba destrozada. Medía 1,5 metros y fue enterrado en el cementerio donde se ubica actualmente el Corte Inglés de las Avenidas, al lado del gran poeta siciliano Abu al-Araf, de casi 2 metros de estatura. Por ello, sus tumbas eran fácilmente reconocibles. Si yo fuera de la seguridad del Corte Inglés, de noche no estaría muy tranquilo. Después llegaron los almorávides a la destrozada ciudad y la cultura desapareció. Pero también se recobró algo más tarde con Urbano Gania. Un ejemplo de ello es la frase mordaz dicha por Infarsán, secretario de Yahya Benganilla, un compañero suyo tras una batalla en el Magreb, acusando a los enemigos de huir con miedo. Durante esto, Dios no ha enviado lluvia a Mahsán y no ha dejado de servir. Pero no reconoces que a pesar de ello, la montura de los caballeros enemigos estaba mojadas. Nos imaginamos por qué estaban mojadas, son monturas. Y cuando tras la batalla de Unra fue acusado de haber tenido miedo, estoy hablando del secretario, se acercó al emir Yahya Benganilla, al mallorquín, y le dijo: ¿miedo yo? Si mi lanza y mi sable me glorifican, ¿cómo he de quedarme atrás si mi valor es mi jefe Yadalid? Cuando lucho por ti, soy un león cuyas garras protegen a sus cachorros. Mis canciones son el relincho de los caballos y el fluir de la sangre no me asusta. Duermo cabalgando sobre la arena ardiente donde el ondear de la bandera es limpio. Y nada más. Espero que os haya gustado por lo menos un poquito. En fin, y nada más. ¿Podría contar lo del tema ese que te dijo tipo Telecinco, Abdo? ¿O no? ¿O no pega? No. Tú verás, esta es sesión tuya, tú Sí. sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pues el conde de Barcelona se fue a ver al Papa, esto es verdad, y al pasar por Tolosa conoció al Modis de la Marcha. Bueno, hubo un flechazo total. Y después de ver al Papa, pero claro, el conde se había dado cuenta de que algo pasaba ahí con las miradas entre los dos. Después de volver al Papa, volvió y quiso pasar por Tolosa, pero el conde ya estaba mosca y le dijo que su mujer, pues eso, le dolía algo. Volvió para Barcelona y repudió a Blanca, su mujer, y contactó con Ali ibn Muyahid, hijo de Muyahid el Amiri, al cual, con la flota, imaginaros esto, la flota mallorquina, con mercenarios pagados por los judíos de Barcelona, asaltaron Tolosa, se apoderaron de Almodis de la Marcha, de Almodis, y se llevaron a Barcelona. El conde se casó con ella. La condesa Tolosa, la condesa Blanca, con el Papa consiguió que los ¿cómo se llama eso? Expulsaran de la iglesia. Y se prohibió decir misa durante cierto tiempo en los dominios del conde de Barcelona. ¿Pero qué pasó? Pues que en Mallorca los cristianos mallorquines, como decían la misa, los cristianos mallorquines en la Mallorca musulmana decían la misa y oraban por el conde de Barcelona. Y nada más. Perdóname esto de tipo Telecinco. Nada más. Gracias, Andrés. Disculpa. Muy bien. No podía Vale, contar. muchas gracias. Que vamos a empezar. Yo creo que ha sido mencionada
por la intervención de Juan José, es a Carmen Panadero. Carmen Panadero es una excelente escritora, investigadora sobre Al-Ándalus, cosa que al Círculo Intercultural Hispano-Árabe le satisface mucho el que esté con nosotros ahora. Pues Carmen, cuando puedas, cuando quieras, vamos. La satisfacción es mía. Bueno, voy a leer el poema aquel de Al-Mutamid que dejaste a medias, Juan José, cuando él estaba ya en la cárcel en Ahmad, y escribió: lloré al paso de las perdices sobre mi cabeza, libres, sin cárcel ni cadenas. No fue envidia, Dios me libre, fue tristeza. ¿Quién se pareciera a ellas? Y volase sueltos sin la familia dispersa y en carne viva las entrañas, ni hijos muertos por quienes mana el llanto de mis ojos. Qué buena suerte quien no vio rota su estirpe ni saboreó la separación de su prole. Los que no han pasado, como yo, la noche con el corazón angustiado al estremecerse la puerta de la cárcel o al gemir de los cerrojos. Y no es esto algo que haya imaginado, solo describo lo que alberga el corazón del hombre. Mi alma anhela el encontronazo con la muerte. Otros quizá elegiría la vida cargado de grilletes. Que Dios preserve a las perdices en sus crías, que una lluvia de sombras traicionó a las mías. Esto lo escribió en la cárcel en Ahmad. De las muchas cosas que escribió en la cárcel el pobre Al-Mutamid. Bueno, Carmen, no nos importa para nada que nos des alguna pincelada sobre el tema relación Mallorca, vamos, las Islas Sharquía con el Emirato de Córdoba. Sí. Pues yo he echado un poco de menos, quizá en la última etapa, hablar un poquito sobre la etapa almohade, cuando el rey Jaime I, al mando de toda la flota de Aragón, llega a las islas. Teníamos muchos datos de cronistas cristianos, de Jerónimo Zurita, en los anales de la Corona de Aragón, teníamos a la crónica de Pere Marsil y otras muchas crónicas cristianas, el libro de los Hechos del rey Don Jaime, pero la verdad se echaba en falta una crónica arábiga. Se sabía que existía, pero estaba perdida. Entonces, la verdad que hemos estado un poco faltos de datos árabes, salvo al-Bakari o algo de Ibn Hayyan. Y de pronto aparece esa crónica que sabíamos que existía, pero que estaba perdida. Es la crónica, este libro, traducido por Guillem Rosselló-Bordoy. Es la crónica de Ben Amira al-Mazuni. Estaba en Tinduf, apareció el manuscrito original en Tinduf, con lo cual ha sido un descubrimiento clave para aclarar toda esa fase última de la Mallorca, Andalucía, las Baleares en general, pero Mallorca más concretamente. Entonces Al-Mazuni ha venido a aportar una claridad porque nos faltaba saber cómo habían vivido dentro de la ciudad aquel asedio y cómo se vivieron aquellas guerras, que fue una guerra de exterminio total. Al-Mazuni nos aclara, por ejemplo, cómo fueron las negociaciones para la capitulación. Existió una negociación para la capitulación. Se opusieron los varones, los caballeros, sobre todo los catalanes especialmente, porque querían sangre por sangre. Realmente habían perdido a los Moncada, unos nobles de muchísimo nivel y de mucho poderío en Cataluña, y entonces pues estaban muy dolidos con aquellas muertes, se negaron a toda negociación. Y sin embargo, el rey estaba empeñado en conseguir una capitulación pactada.
mandó a su tío, don Nuño, y don Nuño estuvo en contacto con el walí almohade Abu Yahya. Entonces, en aquellas capitulaciones se llegaron a unos acuerdos, pero fueron boicoteadas por los caballeros. De esto, las crónicas cristianas hablaban pues, de que no había habido acuerdo y de qué tal. Pero el rey, sin embargo, en el libro de los Hechos, nos daba otras pinceladas que los cristianos habían atribuido a que el rey lo que pretendía era autojustificarse. Pero no, Al-Mazumí ha venido con su crónica a darle la razón al rey. El rey tuvo mucho interés, don Jaime I, en conseguir aquella capitulación, que se firmase la capitulación y que se llegase, que no fuese el exterminio aquel que se produjo después, sino que se pudiesen marchar en barcos, que pagasen 5 pesantes por cada persona de la isla y pues eso, que se perdonasen las vidas. Y no se consiguió. Los caballeros catalanes, sobre todo, algunos aragoneses también, boicotearon aquella negociación, ya digo, y fracasó. Así es que la crónica de Ben Amir al-Mazumí ha venido a aclarar mucho de lo que pasó en la isla, y sobre todo en la ciudad, en Medina Mallorca, mientras duró aquel asedio. Nos habla pues, de los personajes principales que dentro de la isla tenían un cierto peso. Nos habla sobre todo, y esto es fundamental, nos habla de la división que se daba entre los andalusíes en la isla. Aquella división que existía porque los almohades habían llegado resentidos después de la batalla, de que perdieran la batalla de las Navas de Tolosa, llegaron resentidos a refugiarse en la isla y comenzó la persecución del andalusí nativo, del muladí, del autóctono, el andalusí autóctono, a los que odiaban los almohades muchísimo y se vengaron sobre ellos, sobre la derrota que sufrieron en las Navas de Tolosa, que como sabemos hubo un plante de los andalusíes en la batalla de Tolosa. La inquina venía de atrás, de muy atrás, pero sobre todo cuando ajusticiaron al alcaide de Calatrava, a Ben Cádiz, pues los andaluces no perdonaron aquella muerte. Era un andalusí de mucho renombre en toda la península y muy respetado. Y se vengaron en la batalla de las Navas de Tolosa con aquel plante. Unos se marcharon, unos volvieron brida y se marcharon, y otros no llegaron a desenvainar. Con lo cual los almohades que se refugiaron después de la pérdida de aquella batalla en Baleares la pagaron con los andalusíes de la isla, con los nativos. Se daban persecuciones casi a diario. En el libro de Benamira, Al-Mazumí nos cuenta pues, que el mismo día en que las naves de Aragón estaban llegando a la isla, estaba previsto ajusticiar a 50 andalusíes nativos. Estaban previstos su ajusticiamiento. Además, era una persecución que buscaba la humillación del andalusí. No bastaba con sentenciarlos y ejecutarlos, sino que después los exhibían desnudos para vejarlos y buscar la humillación del andalusí. Pues esa división que nos cuenta este cronista, el único cronista musulmán que de verdad nos ha contado toda aquel asedio, esa persecución fue la causante, no la única, pero contribuyó mucho a que esa división entre los musulmanes de la isla facilitasen la conquista por parte del reino de Aragón. Estoy escribiendo, he escrito ya un libro, está todavía inédito, una novela histórica que se titula El hijo converso de Jaime I. Este hijo es en realidad un hijo adoptivo, un ahijado, es su pupilo, y es el hijo del walí almohade, que fue entregado al rey Jaime I como rehén. Este joven musulmán, al cabo de los años en Aragón, se convirtió al cristianismo y es don Jaime de Gotor. Don Jaime de Gotor es un varón que era, ya digo, musulmán de origen.
Y a raíz de esta novela es cuando yo encontré el libro, traducido por Guillem Rosselló-Bordoy y por Nicolau Rosser-Nebot. Una traducción preciosa, un libro que además de esa importancia histórica que estoy diciendo, el de la crónica de Ben Amira, además de eso es un libro literariamente de un nivel muy alto. Está muy bien escrito, era un alfaquí, Ben Amira era un alfaquí que había nacido en Alcira y había sido alfaquí tanto de Alcira como de Valencia y se refugió después en Baleares. Estuvo también, fue huésped también del walí de la isla de Menorca y tuvo mucha relación en aquella época con todos la cultura, el centro cultural y religioso de la isla. Y bueno, pues creo que más o menos lo único que decir que es una pena que como se hizo sin la rendición de la isla de Mallorca, se hizo sin capitulación. Allí resultó pues, que se esclavizó los supervivientes, que hubo muchísimos muertos, pero los supervivientes, pues casi todos fueron esclavizados y allí no podemos decir que hubiera mucho mudéjar, porque la verdad hubo pocos. Los mudéjares que hubo fueron los que se refugiaron en el campo, en las montañas de la isla, en las cuevas. Al mando de ellos estaba Siber, el de Siber, ¿cómo se llamaba este? A ver, ¿qué os digo? Sí, uno de Siber. No sé ahora mismo deciros su nombre, pero sí, Subhaí de Siber. Este era el que mandaba a los que se refugiaron en las montañas. Y estos, al cabo de un año, decidieron rendirse. Pero como sabían que los caballeros no había esperanza ninguna de capitulación pactada, decidieron rendirse siempre que fuese al rey, al mismo rey. Ellos se rendían si el rey estaba presente. Y entonces el rey acudió al cabo de un año después de la conquista de la capital y se rindieron los que estaban en las montañas. Estos son los únicos que, por tanto, consiguieron unas capitulaciones pactadas y puede decirse que fueron los pocos que consiguieron un régimen, digamos, como los mudéjares. Ellos y sus familias, ellos serían en torno a unos 1000, con mujeres y niños en torno a unos 5000, fueron los refugiados en las montañas. Y son los que sí consiguieron un reparto de tierras y un régimen de mudéjares. En Menorca ocurrió de otra manera. Afortunadamente allí sí se consiguieron negociaciones y entonces Menorca estuvo sujeta al pacto y fueron tributarios del Reino de Aragón durante muchas décadas. Y allí sí se dio el fenómeno mudéjar. En Mallorca es una lástima porque ya sabemos que no hay ni restos arqueológicos prácticamente de mudéjar. Y salvo unos artesonados, pocos, me parece que son 2 los que sobreviven, 2 artesonados mudéjares, porque no hay huellas mudéjares allí, no hubo, en Mallorca prácticamente no hubo fenómeno mudéjar, una lástima. Y bueno, creo que más o menos se da una visión de la última parte de Al-Ándalus en Mallorca. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias, muy interesante como siempre. Esto lo de Mallorca, yo estuve ahí bueno, un par de veces, me parece. Una de las veces cogimos una excursión y entonces en el autobús el guía nos estaba hablando de la historia, pero nunca no mencionó nada lo que era la época andalusí o lo que hay de restos o cosas de estas. Entonces, al bajar del autobús para descansar, tomar algo, me acerqué a él y le dije, ¿qué pasa? Es que aquí no hubo Al-Ándalus. Entonces se ría y dice, espera y verás. Entonces ya cuando continuamos en el camino, pues se explandió muchísimo hablando un montón de la historia de Mallorca. Y yo jamás imaginaba que había tanta historia. Y como has mencionado ahora a tanta gente, tanto a Juan como Carmen, pues parece ser que estas islas realmente fueron muy ricas en cultura, aunque no haya dejado restos materiales, pero la historia ahí está. Bueno, ahora
si me permitís, vamos a abrir el turno de preguntas o comentarios, lo que quieran, que levanten la mano, así nos vemos y le doy la palabra. José Antonio. Sí. Bueno, Juan José, me estaba acordando de haber mencionado a Ibn Labbana de Denia, y porque antes he mencionado que en Murcia aquí teníamos avenida de Ibn Arabi, estatua de Abderramán II en la Plaza de la Cruz Roja, al lado del río, y Ibn Labbana tiene en Denia una calle. Tiene su calle, vamos. Has mencionado, sí, has leído algunos versos de Ibn Labbana, y entonces me he acordado, me he levantado aquí a mi estantería a recoger este librito de Emilio García Gómez, que tradujo el árabe Pon otra vez, que no veo. Sí, árabe en endecasílabo. Ya. Sí. Emilio García Gómez, cuando estuvo traduciendo, claro, primero traducía y lo hacía porque quedaba en verso libre, no se preocupaba. Y luego se cuestionó de, bueno, en por qué no intentar adaptarlo a un metro reconocible en castellano. Y hizo el esfuerzo de las traducciones de poemas hacerlo en el metro más famoso en castellano, el endecasílabo, ¿no? Y entonces salió este librito que, por fin, esto se encuentra buscando en anticuarios de esto, así que lo usé cuando hice mi libro y todo eso. Y comenta Emilio García Gómez, que aquí lo traduce como ha hablado antes de Al-Mutamid, ¿no? Y habéis recitado la de estando allí en Ahmad, pues su elegía. Al-Labbana escribe en Metro Basí, un largo poema de despedida, porque Al-Mutamid, junto con su familia, con Rumaiquilla, es subido a unos barcos en el Guadalquivir, y de ahí ya es trasladado a Marruecos, al Magreb. Esa es la que he recitado yo. Pues es una de las que más me gustan. Nunca olvidaré aquella tarde sobre el Guadalquivir. Es emocionante. Además, está traducida, perdona que te haya cortado, Sí. Está traducido a un montón de idiomas esa poesía de Ibn Labbana. Sí, que te haya cortado. Sí, es que es larga, ¿no? Es larga, sí, y eso. Preciosa. Es que lo que por establecer relaciones con lo que es el espíritu poético, el sentimiento poético, cómo atraviesa un poco la historia en cuanto a la emoción expresada, porque me ha recordado algunos poemas de García Lorca cuando termina esa elegida de despedida, ¿no? Porque claro, dice, ¿no? Que ay, cuánto llanto se llevaba el agua, ay, cuántos corazones se iban rotos en aquellas galeras insensibles, ¿no? Y claro, recuerdo esa forma de expresión, de emoción de los versos. García Lorca la tiene un poema aquí que tengo de él infantil, de poema infantil, ¿no? Que dice, ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo están llorando. ¿No? Esa forma de expresar, esa estética, así, ese paradigma estético, ¿no? De que cómo ha atravesado, y precisamente en García Lorca, que es uno de los poetas como más de la historia, de la última historia aquí de la literatura española, pues más andalusí, ¿no? Más, con el que empieza también en toda esta vena así de recuperar en español y en poesía, pues aquel sentimiento, ¿no? Y por eso me ha recordado todo esto de Al-Labbana. No. Por otro lado, sí, también que ya cuando estamos en la ciencia, en el momento del año de la ciencia que está dedicando, a Mallorca como isla, que dependía de los barcos, debería tener desarrollada la tecnología de construcción naval. Tú que eres militar naval, ¿no? O has sido, está. Y debería tener entonces bastante desarrollado lo que era el carpintero de Rivera, el calafate, ¿no? Son los arabismos que no han llegado, ¿no?
Calafate, Calafate era el carpintero de Rivera. Y de ahí viene lo de calafatear, dar con la pez, con el alquitrán, que también era lo mismo, a las junturas de la madera que quedaban para que resultara impermeable. Y la tarazana, que es el astillero, ¿no? El astillero para la construcción de los barcos. Mallorca como isla que dependía mucho precisamente de eso, de la navegación, debería de tener una tecnología de construcción de barcos, ¿no? Te pregunto. Pero tenía más Denia, ¿eh? Es increíble porque cuando Muyagiz el Amiri llegó a Denia, como llegó, él había cogido, Muyagiz era muy amigo del hijo de Almanzor, y como había sido gobernador de Baleares antes, cuando vino para acá y formó la taifa, y vino para acá, vino cargado, hizo un periplo enorme, y vino cargado de oro. Pero en Denia, reformó Denia por completo y fundó unas atarazanas muy fuertes. Aquí también, en Mallorca, hay una zona de Mallorca donde todavía existe, está al final del Paseo de Borne, una enorme, ¿qué se llama esto? Una especie de salida, un enorme arco, es que de donde salían los barcos de las atarazanas, por esa zona. Pero hay muchas dudas, ¿sabes? Hay muchas dudas. Eso sí se conserva porque todavía es de aquella época, igual que una puerta que está ahí cerca del Borne, que también es de aquella época. Pero también resulta que en la zona del Borne hay unos carteles que pone hasta aquí llegaba la mar. Y claro, quiere decir que el agua se metía y bordeaba la Almudaina. ¿Comprende? O sea, la parte de la derecha eran las atarazanas, pero la parte en medio, o sea, hay muchas dudas todavía, a pesar de que se ha hablado mucho sobre ello. Sí. También, si te fijas bien, en la poesía que recité de Ben Al-Labana hablando de los barcos, ahí lleva la flota como agua de chaparrones, eso quiere decir que tenía una magnífica flota, ¿no? Pues una de las cosas que siempre me han intrigado a mí es cómo esa flota mallorquina, esto es hablar por hablar, esa flota mallorquina cuando se enteró de que venía Jaime I con aquella flota, la flota mallorquina, que era buena, que estamos pasando años, cuidado, no salió al encuentro ni hizo nada, nunca lo he entendido eso. Nada más. Bueno, ¿alguien quería decir algo? Entonces, pues lo que sí procede es que hablemos un poquito de la relación, si es posible, de lo que es la taifa de Denia con Mallorca y el camino que cogieron y luego algunos de la taifa hacia Mallorca, porque esto lo he leído yo en algún sitio, pero no lo tengo bien claro, qué es lo que hicieron estos que fueron de Denia a Mallorca. No sé si alguien, Juan, sabes algo de esto. Verás, vamos a ver. Lo que sí puedo decirte que una vez que murió, que murió Muyagiz el Amiri, que era el señor de ambas, de la taifa de ambos sitios, el que se sucedió fue su hijo Ali, también llamado Ibak ad-Dawla, algo así era, y que se autopuso. Tenía otro hermano. Y ese hombre vino de Denia a hacerse cargo de la isla de Mallorca. Y agárrate, no sabía hablar casi árabe. ¿Sabes en qué hablaba? Carmen, hablaba en alemán. ¿Quién? El hijo, Ibak ad-Dawla, el hijo de exactamente, el hijo de Muyagiz el Amiri había sido rescatado porque en una batalla que después de la invasión que hizo Muyagiz, que hizo allí de Cerdeña, toda zona que ya había, y se apoderaron de él, y se crió en la corte del emperador. Al final consiguió recuperarlo, y cuando lo trajeron para Denia, la gran sorpresa, porque eran dos hermanos, la gran sorpresa fue que este hombre no sabía árabe, había perdido, tenía muy pocos años, y cuando vino a Mallorca hablaba en alemán. O sea, con la invasión que hemos tenido en Mallorca, qué curioso, ya sabemos, Pepe, desde aquí, quién fue el primer alemán que vino, que hablaba alemán en Mallorca, el hijo de Muyagiz el Amiri. Eso es real, ¿eh? Qué bueno.
Es verdad. No lo sabía eso. Es muy curioso. Sí, se fue a vivir a Denia. De Mallorca nombró a un segundo para que gobernara esto. ¿Sabes qué? Eso, sobre lo que decías antes de por qué no salió la flota mallorquina al encuentro de la flota de Aragón, sí. Es que lo sorprendió. La flota de Aragón, según Benamira, estaba a punto de ajusticiar a los 50 últimos sentenciados cuando los caballos que venían desde las torres costeras de vigilancia. Se ha cortado tu voz, no se oye, Carmen. Carmen, que no se te oye. Carmen, que no se te oye. Has cerrado el micrófono. Abre el micrófono, por favor. Ay, perdón. Perdón, Ahora qué despiste. No, decía que sobre lo que hablabais de la flota mallorquina, ¿por qué no salió al encuentro de la flota de Aragón? Sí. Es porque se dieron cuenta de que la flota de Aragón llegaba cuando ya estaban prácticamente en la isla. Iban a ajusticiar a los 50 últimos andalusíes condenados. Estaban reunidos en una plaza, estaba el mismo walí de la isla y llegaron los vigías de las torres de vigilancia costera a anunciar que habían visto las primeras velas, pero estaban ya prácticamente en la isla. Entonces, cuando estaban ya los cristianos, la flota cristiana había atracado, en el islote de Pantaleu, que está justo casi vecino a la isla, entonces la primera traición de un andalusí que se cruzó en una barca desde la costa de Mallorca hasta el islote de Pantaleu para darles datos de dónde estaban las fuentes de agua, los torrentes de la isla, o sea, todos los datos de interés que podía haber. Y era en venganza precisamente por aquel enfrentamiento que había entre andalusíes nativos y almohades. Sí. Pero no vieron a la flota llegar, sino cuando ya estaba prácticamente en la costa mallorquina. Sí, pero eso es raro, porque sabían que la flota había salido. Ellos sabían que la flota había salido. Sí, todo esto lo cuenta. Es que me gustaría que tuvieseis el libro de Benamira, la crónica, porque es que te lo cuenta perfectamente. El walí era un prepotente que estaba, y además un avaro, él lo conocía bien y había simplificado pues todo lo que era la vigilancia costera, todo era ahorrar, aparte de que el walí estaba muy crecido, o sea, pensando que el rey era prácticamente un niño, que era un inmaduro y que no tenía preparación ni edad suficiente para organizar una expedición de esa categoría, de ese nivel. Entonces, había minusvalorado a la flota catalana. Hasta entonces no había tenido en realidad ningún contacto serio con ellos. Entonces, estaba muy confiado. El walí estaba excesivamente confiado y además se había simplificado para ahorrar gastos en la vigilancia costera y, bueno, en general en todo. Él simplificaba gastos en todo, pero claro, le perjudicó, sobre todo especialmente los gastos que había ahorrado en vigilancia costera. Perfecto, muy bien. Entonces yo aquí podríamos decir que Mallorca, de una manera u otra, bueno, las islas de Sharquía o Sharq al-Ándalus, ha jugado un papel importante a lo largo de la historia del Andalus, pero siempre ha estado un poquito independiente, parece ser, en sus situaciones al estar de isla. Pero yo pregunto, ¿es que la población de Mallorca o de las islas tenían comercio, según he leído, comercio con el norte de África y con otras partes del Mediterráneo? Entonces, la pregunta mía es si estos comercios influyeron mucho en lo que es el carácter de la isla para que esté más aislada o más independiente. No.
no estaba aislada, lo siento, no estaba absolutamente nada aislada. El problema estaba que la isla se estaba vendiendo de la península por todas las zonas costeras. Por ejemplo, Pisa, que era una ciudad completamente emergente, odiaba totalmente a Mallorca, le hacía la competencia. Había 3 ciudades marítimas claves que se hacían competencias. Era esta, Pisa, Mallorca, la Medina Mallorca y me parece que también con Génova. Me parece, no tengo alguna duda si eran las terceras, pero ellos llegaron a un acuerdo entre ellos exactamente, y también quisieron que interviniese el condado de Barcelona. El condado de Barcelona, que era de paz eterna con Mallorca, fue comprado perfectamente para venir y le mandó 2 cartas pidiéndole disculpas al rey de Mallorca. 2 cartas a Ibak Ad-Daula, 2 cartas pidiéndole disculpas diciendo que se había visto obligado. Y el papa, que se llamaba, no, iba a decir Sebastiano, pero no recuerdo ningún papa que se llamara Sebastián, no lo he traído apuntado, pero lo tengo, fue el que organizó una cruzada. Y eso fue la cruzada pisano-barcelonesa, que llegó y arrasó. Esa fue la cruzada. Y respecto a lo que has dicho del tema menorquín, que se llegó a un acuerdo, sí, se llegó a un acuerdo en el tema de Menorca, se llegó a un acuerdo, pero que duró unos cuantos años, bastante, ¿verdad? Pero luego pasó una cosa que se llamó el barco de rejilla. Una cosa muy triste, pero no sigo. He contestado a tu pregunta, en ese tema de que Mallorca había emergido totalmente en esa cuestión, pero era una competencia tremenda con las otras ciudades. No solamente en Bujía se montaban los esclavos. Bujía era un sitio donde era la venta de esclavos, ¿sabes? Y respecto a la independencia que tú has dicho, tan independiente fue con este hombre que, imagínate, como la flota califal se había refugiado en Mallorca se había refugiado la flota califal, menos la de Almería. Almería estaba Jeirán, que estaba en Almería con su flota, pero las demás flotas habían refugiado porque no querían participar. Y aquí había un almirante, que no recuerdo, 2 almirantes de la flota, que lo tengo en uno de mis libros, de la flota califal, que juraron lealtad a Mujahid. O sea, es algo de alucine. Y con esta flota, cogió una flota que eran 130 barcos y se apoderó del Mediterráneo. Eso dicho, se apoderó, quiere decir que dividió el Mediterráneo en cuadrículas y salían 7 barcos para pedir en Fran de Corso, para que pagaran. Pagaban. Consulados para que pagaran. Fíjate, si había independencia de esta taifa, ¿sabes? Y bueno, y le declaró la guerra al Papa. Carmen, ¿sabes eso? Lo de sí, ¿verdad, Carmen? Cuando tuvo una agarrada con el Papa, cuando invadió toda la zona de la Toscana, madre mía, era completamente independiente. Quería crearse solamente Denia, Mallorca y crearse la isla, Cerdeña. Ya Muy me bien. bastante. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más intervenciones, pues vamos a cerrar con una poesía, Juan José, de la que has leído antes. Ay, perdona. Sí, haz 2. Sí. Sí, es que solo, sin explayarme mucho, pero solo recordar, traer aquí a colación, claro, esto es de la Mallorca andalusí islámica, pero recordad también que a partir de la toma por Jaime I, que empieza el periodo cristiano, hay 2 personajes también muy importantes y también en el ámbito filosófico y otro ámbito científico, que es con lo que estamos, y que va bien para el tema de la interculturalidad y todo esto. Y fueron Ramón Llull, que nace en 1230 y algo así, y Ansel Turmeda, que primero es cristiano y luego se convierte al Islam y se va al norte de África, y que a Ramón Llull se le adjudica la invención de la rosa de los vientos y del nocturlabio, un instrumento para navegar de noche. O sea, son dos descubrimientos, 2 invenciones que tienen mucho que ver con el tema del año de la ciencia, ¿no? Es un personaje que nace recién
conquistada Mallorca, bueno, sí, dentro de, al poco tiempo de conquistar Mallorca, y que personaje que importante que está ahí y que bebe por supuesto de toda la tradición científica de Al-Ándalus. Y Turmeda también al nivel, yo me acuerdo cuando estábamos en el tema más de joven de la no violencia, del pacifismo y todo eso, se nos presentaban esos dos personajes como personajes de la pedagogía no violenta, ¿no? Por la convivencia, la ciudad de Dios, la creación, la idea de la ciudad de Dios, ¿no? Un poco también el tema de lo que también habla de la ciudad de los sabios de Abenpace, y que antes fue la de Platón y todo esto, ¿no? Todo ese hilo histórico, ¿no? que va saliendo ahí. Bueno, tráelo a colación. Ya está. Turmeda, sabes que tiene un monolito, fue enterrado, me parece que en Túnez, ¿no? Está enterrado en Túnez y hicieron un sitio donde mucha gente va precisamente llamémosle, a orar ante la tumba de Turmeda. Es algo increíble. Y los dos son mallorquines. En Túnez. Sí. Y los dos son mallorquines, ¿no? Sí. Y en Túnez ya hay una puerta en Túnez que todavía tiene el mismo puerto, es Bab que es Puerta de las Hijas. ¿Cómo se dice hijas? Banat. Bab al-Banat, que eran las hijas de Yahya Ben Ghania al mallorquín. Todavía se conserva la puerta esa. Fíjate que cómo es la vida, ¿eh? Muy bien, entonces ya cerramos con la poesía que nos has prometido que ibas a leer al final, ¿no? Juan José. Hombre, sí, ¿no? ¿No tenías una que decías que le voy a leer? No. Ah, ¿no? Pero te puedo leer. No, yo creo que sí, ya os he breado de poesías, ¿eh? Bueno, venga, danos una y cerramos la sesión. ¿Sí? Sí. Vamos a la que más nos gusta, Carmen. Nunca olvidaré. ¿Cuál? Ah, vale, venga, esa misma, sí. La de cuánto llanto se llevaba el agua. Ay, cuánto llanto se llevaba el agua, la que has hablado antes, José Antonio. Sí, ya. Esa es muy bonita. Léela entera si la tienes. Sí, la tengo entera. La tengo entera. ¿Dónde está? Me he hecho un lío con los papeles. Dámela. Aquí está. ¿La lees tú? Esta la hemos repetido, pero vamos. Todo lo olvidaré, menos aquella madrugada junto al Guadalquivir, cuando estaban en las naves como muertos en sus fosas. Las gentes se agolpaban en las dos orillas, mirando cómo flotaban aquellas perlas sobre las espumas del río. Caían los velos porque las vírgenes no se cuidaban de cubrirse y se desgarraban los rostros como otra vez en los mantos. Llegó el momento y ¡qué tumulto de adioses! ¡Qué clamor el que a porfía lanzaban las doncellas y los galanes! Partieron los navíos acompañados de sollozos como una perezosa caravana que el camellero arrea con su canción. ¡Ay! Cuántas lágrimas caían al agua. ¡Ay! Cuántos corazones rotos se llevaban aquellas galeras insensibles. Me encanta la poesía esta. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, desde el Círculo Intercultural Hispano-Árabe damos las gracias a todos los que ayudan de una manera u otra, como Juan José, como Carmen Panadero, José Antonio y otras muchísimas personas